No sé si lo que vi fue un castigo o un recordatorio. Tal vez ambas cosas. Pero desde esa noche, cada vez que escucho madera crujiendo en la distancia, me tiemblan las piernas. Me llamo Ramiro Aguirre. Nací en Matehuala, pero hace años que vivo solo, a medio camino entre el Cerro del Quemado y Real de 14. Tengo una pequeña construcción vieja que era de mis abuelos. Ahí crío chivos, vendo queso y paso los días tratando de olvidar el resto del mundo. Siempre me gustó el silencio de estas tierras, el viento que baja del altiplano, los caminos de piedra, las ruinas de minas oxidadas y el cielo tan claro que a veces parece falso. Aquí uno puede vivir sin nombre, sin reloj y sin nadie preguntando nada, hasta que la oscuridad decide recordarte que hay cosas que no te han olvidado. Fue hace 4 meses. Era septiembre. Todavía hacía calor en la tarde, pero las noches ya eran duras. Esa noche había ido a ver a Don Chucho, que vive más arriba, en el rancho viejo donde ya casi nadie se asoma. Le llevé unas botellas de alcohol que había conseguido en el pueblo y nos quedamos platicando hasta tarde, bajo el tejabán, con los grillos sonando y los coyotes ladrando a lo lejos. Como a las 2:30 decidí regresar a mi casa. No había luna, pero conocía bien el camino. No necesitaba más que mi lámpara de mano y el olfato. El sendero viejo que baja de Real de 14 no es más que piedras, tierra suelta y restos de caminos mineros. Nadie lo usa desde hace décadas. Hay otro más moderno, pero yo siempre preferí el viejo, más solitario, más real. Bajaba tranquilo, los chivos dormían. No había viento, solo el sonido de mis botas en la grava. Hasta que lo escuché, un crujido lejano. Al principio pensé que era alguna rueda oxidada de las minas. Hay muchas abandonadas en esa zona. Algunas todavía giran con el viento, pero el sonido se hizo más claro. Era madera, rechinando, como ejes viejos mal engrasados. Un sonido lento, rítmico, como el de una carreta. Me detuve, miré hacia atrás, nada, solo oscuridad. Pero el sonido venía bajando de la cuesta y lo supe. No sé cómo, pero lo supe. Era una carreta. Caminé un poco más. No quise correr. No tenía sentido. El sonido se acercaba, pero no había luces, ni pasos, ni voces. Solo eso, las ruedas de madera crujiendo sobre piedra suelta. Entonces me hice a un lado del camino. Pensé que tal vez alguien la estaba usando, algún loco, algún borracho, pero a esa hora, ¿quién? A las 3:04 a.m. la oí pasar. No la vi, solo la oí. Y sentí el aire que la acompañaba. Frío, denso, como un soplido salido de una tumba abierta. Algo pasó frente a mí. Algo grande, pesado, invisible, y detrás, el silencio más completo. Solo que no se fue del todo. Cuando la carreta pasó, dejó marcas, 2 líneas profundas, paralelas, que cortaban la tierra como si fueran cuchillos. Como si algo muy pesado, con ruedas de hierro, hubiera cruzado ese camino maldito. Me arrodillé. Toqué una de las marcas. La tierra estaba caliente. No tenía sentido. Acababa de pasar, pero no era posible. No había ruedas, no había bueyes, no había nada. Solo ese olor a humo, a grasa vieja y a sangre. Me paré. Empecé a caminar rápido, muy rápido. Y por un segundo escuché algo más detrás de mí. Un lamento. Largo. Ronco. Como el de un hombre con el pecho roto, o el de algo que no quiere seguir tirando la carga que arrastra. Cuando llegué a mi casa, vomité. No dormí esa noche, y al amanecer regresé al camino. Las marcas seguían ahí, profundas, negras, y al final del trazo, justo antes de perderse entre piedras, una huella, de una mano, marcada en la tierra, con los dedos largos, y las uñas, afiladas. Regresé a casa con las botas llenas de polvo y la cabeza a punto de estallar. No podía dejar de pensar en lo que vi, o en lo que no vi. Dormité un poco en la mañana, pero el cuerpo no descansaba. Me dolía la espalda como si hubiera cargado costales toda la noche. Esa tarde bajé al pueblo. Necesitaba hablar con alguien. No para contar lo que me pasó. Eso no se dice así nada más. Sino para tantear si alguien más sabía. Si no era yo el único al que le había tocado esa carreta fantasma. Fui a la tienda de Doña Licha. Mientras me servía un café tibio, le pregunté sin mucho rodeo. ¿Usted ha escuchado alguna vez una carreta por el camino viejo? Me miró un segundo, bajó la voz. ¿A qué hora? A eso de las 3. ¿Y venía bajando? Asentí. Ella hizo la señal de la cruz con los dedos. Dicen que cuando uno la escucha bajando, es porque viene con carga. ¿Y si sube? Eso es peor, dijo, porque va a buscarla.
No quise preguntar más. Me tomé el café sin azúcar, con el estómago apretado. Esa noche preparé el catre con la escopeta al lado, no para disparar, para sentir que podía hacer algo, aunque fuera una mentira. Cerca de las 2:30 el viento se detuvo. Eso fue lo primero. Luego, los perros del rancho de Don Chema empezaron a llorar. No ladraban, lloraban, como niños, como si supieran lo que venía bajando del cerro. Y a las 3:01, ahí estaba, otra vez, el mismo sonido, ejes secos, madera vieja, hierro sobre piedra. Pero ahora era distinto, más lento, más pesado, como si lo que arrastraba doliera. No salí. Me quedé en la sombra, mirando por la rendija de la puerta, y entonces lo vi. No sé cómo lo vi, pero ahí estaba, una carreta, flotando, sin ruedas visibles, sin bueyes, sin chofer, pero avanzaba, y encima de ella, algo, una forma. Parecía un cuerpo, pero no tenía forma humana. Estaba envuelto en algo negro, como tela mojada. Movía la cabeza lentamente, de un lado al otro, como si buscara. Y yo supe que me olía. Me agaché, cerré los ojos, contuve la respiración. La carreta siguió de largo. El sonido se fue alejando, pero al fondo se escuchó un golpe. ¡Tac! Como si alguien hubiera tirado algo al suelo desde lo alto. Salí al amanecer, y frente a mi puerta, sobre la tierra húmeda, había algo. Una moneda, vieja, pesada, de cobre negro, con marcas que no reconocí, y al lado, una pequeña mancha roja, como si hubiera estado caliente, como si sangrara. Fui con el viejo Crescencio que vive en una cueva en lo alto del monte y que antes fue arriero. Me escuchó sin reírse. Eso ya era raro. Y luego me dijo, la carreta viene desde antes que el camino. Nadie la construyó, nadie la maneja. Solo baja y sube, buscando. ¿Buscando qué? Carga. Almas. Cosas que no se han terminado de morir. ¿Y si uno la ve? Depende. Si la ves con carga, rezas. Si la ves vacía, corres. ¿Y si la ves 2 veces? Crescencio se quedó callado. Luego se levantó, tomó un puñado de sal y me la puso en la palma. Ya no puedes cerrar los ojos, porque ella ya te vio. Ella, la que va encima. ¿Y quién es? Nadie lo sabe. Unos dicen que fue una bruja. Otros, una mujer que murió esperando a su esposo que nunca regresó de la mina. Pero todos coinciden en algo. No la enterraron bien. O no la quisieron enterrar. Y ahora, arrastra lo que encuentra. ¿Y qué hago? Nada. Esperar. Escuchar. Y no subir al camino cuando esté en silencio. ¿Por qué? Crescencio se acercó. Me miró con sus ojos nublados y dijo: porque el silencio es lo que más hace ruido. Esa noche dormí con la lámpara encendida. A las 3:03 se apagó sola. Y el chirrido empezó de nuevo. A esa altura ya no dormía, o más bien, el cuerpo dormía por ratos, pero la cabeza seguía despierta. Y cuando lograba cerrar los ojos, no soñaba con cosas normales, soñaba con ruedas girando en el cielo, con caminos que se abrían en espiral, con gritos sordos atrapados dentro de la tierra, y sobre todo, soñaba con ella. No la veía del todo, solo su forma, pero ya no estaba encima de la carreta, estaba de pie, mirándome, con los ojos cubiertos de tierra, con la boca llena de piedras, pero viva. La moneda que encontré frente a mi casa empezó a oler, primero a metal, después a óxido, y finalmente a carne. Intenté enterrarla lejos, pero al día siguiente la encontré otra vez, en el mismo lugar. Doña Licha me dijo que no la tocara más, que la envolviera en tela blanca y la dejara en un cruce de caminos, con una vela, que no mirara atrás después. Lo hice. Puse la moneda en una servilleta. Caminé hasta donde se juntan los caminos viejo y nuevo. Dejé la vela encendida y me regresé sin voltear. Pero al llegar a casa, la moneda estaba en mi cama, abierta, desenvuelta, y junto a ella, una uña larga, negra, como de animal, o de algo que arrastra cosas más pesadas que sí mismo. Esa madrugada la escuché más cerca, ya no bajaba por la cuesta. Venía del lado de mi casa, del patio. El crujir de la carreta no era solo madera, ahora sonaba húmedo, como si llevara algo recién sacado de un pozo, algo que goteaba, que respiraba. Me asomé por la ventana, y esta vez la vi, completa. La carreta no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros, pero dejaba marcas profundas, como si pesara 1000 kilos.
No tenía ruedas, no tenía eje, solo una estructura de madera podrida que no parecía sostenida por nada. Y encima, ella. No tenía rostro, tenía una tela negra cubriéndole la cara. La piel colgaba de los brazos como trapo mojado, sus manos eran garras y cargaba algo, un bulto, envuelto en cuero, moviéndose, lento. El bulto lloraba, no como un niño, como un animal herido, como algo que no sabía si quería nacer o morir. Y mientras la carreta avanzaba, la mujer murmuraba, no con voz, con los dientes. Falta uno, falta uno, falta uno. Yo temblaba, y entonces me miró, no con los ojos, con la cabeza. Se giró lentamente hacia mí, y lo supe. Sabía mi nombre. La mañana siguiente, mi casa olía a humo, a vela derretida, y en la entrada, marcada con lodo, estaba esa frase: vas a subir conmigo. Fui al archivo municipal. Busqué historias, noticias, cualquier cosa. Encontré una nota vieja, de 1931. Localizan carreta abandonada en camino a Real de 14. No hay bueyes. Dentro se encuentran restos humanos irreconocibles. La madera no muestra señales de desgaste. El reporte se archivó sin seguimiento. Otra nota. 1952. 4 arrieros desaparecen al transportar mineral por la Cuesta Vieja. El último testimonio dice que escucharon una carreta detrás de ellos, pero nunca la vieron. Y la más reciente, 1988. Turista alemán asegura haber sido seguido por una carreta invisible durante la noche. Dejó el país sin dar declaraciones. Pobladores dicen que no es la primera vez. Volví al rancho antes del anochecer. Guardé las cosas, preparé la lámpara, el machete y un costal con sal. Me senté frente a la puerta y esperé. A las 3:00 en punto la escuché otra vez. Esta vez no pasó de largo, se detuvo frente a la casa y dejó de sonar. No vi nada, pero sentí el peso del aire. Y entonces 3 golpes secos en la madera de la puerta. Toc, 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 y una voz ronca, sucia. Ramiro, no abrí, pero la escuché irse, arrastrando algo. Y antes de desaparecer, susurró: nos vemos en el camino. Desde aquella noche no soy el mismo. No porque tenga miedo. Eso ya pasó. Lo que tengo ahora es otra cosa. Una sensación de peso. Como si algo me estuviera jalando desde dentro. Traté de ignorarlo. Pasé días enteros sin salir. No comía bien, no dormía. Solo me sentaba frente a la puerta esperando el sonido de las ruedas que nunca se ven. Pero no volvió. No como antes. Esta vez entró. Todo comenzó con pequeños sonidos dentro de la casa. Crujidos, pasos en la madrugada. Luego objetos fuera de lugar. Una cuchara clavada en la tierra. La linterna descargada aunque no la usé. La cruz de palma rota en 2. Una madrugada me desperté con un ardor en la espalda. Me miré en el espejo. Y tenía una marca. 2 líneas paralelas. No cortadas, hundidas. Como si las ruedas de la carreta me hubieran pasado por encima. Fui a ver a Crescencio. Le mostré la marca. Él no dijo nada. Solo me dio un poco de copal y me dijo que me encerrara durante 3 noches. Que no respondiera si alguien me hablaba. Que no mirara por la ventana. Que no soñara. ¿Cómo no voy a soñar? No es broma. Si sueñas, ella entra por ahí. Le hice caso. La primera noche, nada. La segunda, gritos. Largos, agudos, pero no humanos. Venían desde debajo de la casa, como si alguien arrastrara cadenas en la tierra. No respondí. No respiré fuerte, solo aguanté. La tercera noche fue distinta. No hubo ruidos. Hubo imágenes. Vi la carreta. Vi a la mujer. Vi el bulto. Y esta vez, el bulto se abrió. No era una persona. Era una especie de saco lleno de tierra, huesos y... caras. Caras borrosas. Y una de ellas era la mía. Desperté empapado en sudor. Y con las uñas, llenas de barro, amaneció. Y frente a mi puerta, la huella. La misma huella de mano con uñas largas. Pero esta vez, con sangre. Y un papel viejo, amarillento, escrito con tinta corrida. Te toca llevarla. Fui a la cuesta. No sabía qué buscaba. El camino estaba vacío. Las marcas en la tierra habían desaparecido. Pero al agacharme, encontré algo que me congeló el alma. Una rueda de carreta, sola, oxidada y aún tibia. La toqué. Y entonces la escuché de nuevo. La voz. Ramiro, me giré. Nada. Pero en mi cabeza las ruedas empezaron a girar. No físicamente,
en el sueño, en la memoria, en la sangre. Volví a casa y encontré mis cosas empacadas. No las había tocado, mi mochila, un costal, mi cantimplora y la moneda, todo acomodado, como si me estuvieran preparando para un viaje. Desde entonces, cada noche la escucho más cerca, pero ya no viene por el camino, viene desde mí, desde mis huesos, desde lo que sueño cuando no puedo evitar dormir. Y sé que si salgo una noche, la carreta va a estar ahí, esperando, pero no vacía, no buscando, cargada, lista, para que yo tome el lugar del que se bajó. No recuerdo en qué momento dejé de resistirme. Tal vez fue una noche que el chirrido ya no me asustó. Tal vez fue la tercera vez que encontré tierra en mi cama. O tal vez fue cuando empecé a escucharla por dentro. Porque eso pasó. Ya no necesito que llegue la madrugada para oírla. La carreta ahora cruje dentro de mis oídos. Las ruedas giran detrás de mis ojos. Y la mujer no está allá afuera. Está en mí. Ayer fui hasta el camino viejo con una intención que no quise nombrar. Llevaba la mochila. Llevaba la moneda. Llevaba sal, por si algo de mí aún creía que podía evitar lo que se viene. Me detuve en el mismo tramo donde la escuché por primera vez, y me senté. Esperé. Y a las 3:00 en punto, llegó. No desde el cerro, no desde el pueblo, desde el aire. Como si emergiera de un recuerdo. Como si el tiempo se quebrara solo para dejarla pasar. La carreta flotaba, girando en el mismo sitio. Las marcas en la tierra se abrían solas bajo sus ruedas invisibles. Y ella me miró sin cara. Solo la forma de su vestido, su cabeza ladeada, su brazo extendido. Me ofrecía la cuerda, el látigo, la posición del que guía, aunque no haya bueyes. Y yo, sin pensar, la tomé. No como quien acepta, sino como quien recuerda lo que siempre fue suyo. Desde entonces no he vuelto a casa. Dicen que la carreta volvió a escucharse por las cuestas. Dicen que va más lenta, más pesada. Dicen que ahora se ven dos formas encima. Una cubierta, la otra más erguida. Con ojos oscuros, con las manos en el aire. Dicen que a veces deja monedas, o marcas en las puertas, o cabellos en las ventanas. Pero nadie la sigue, porque todos saben que si subes al camino viejo, puede ser que no bajes. Escribo esto desde un cuarto que ya no reconozco. Afuera, la luna cuelga inmóvil sobre el desierto. Y abajo, el sonido constante, las ruedas, el chillido del eje, el crujir de la madera que no descansa, y los murmullos de las cosas que vamos recogiendo. No sé si soy yo el que conduce, o si solo me dejaron creerlo, pero a veces, cuando la carga se mueve, cuando algo golpea el fondo de la carreta y suplica por descanso, me doy cuenta que ya no me molesta, ya no siento lástima, siento costumbre. Y cuando los perros aúllan, cuando el viento baja desde el quemado con sabor a cobre y hueso, sé que estamos cerca de alguien, y me escucho decir, aunque no sé si soy yo, falta uno.